Hola a todos, hoy vamos a hacer 5 tipos distintos de piruletas de chocolate usando chuches o golosinas. Y también vamos a usar chocolate, por supuesto, usamos chocolate para postres para no tener que atemperarlo. Vamos a poner el chocolate dentro de una manga desechable y le vamos a poner en la parte de arriba una pinza o una goma normal para evitar que el chocolate se salga por arriba. Metemos en el microondas en descongelación, no lo pongo en calor para que no se queme. Y poco a poco voy viendo el punto que necesita, suelen ser unos 5 minutos, también depende de la cantidad. Bueno, pues vamos con las piruletas. Las primeras vamos a hacerlas de nubes, también se les llama malvaviscos, bombones, marshmallows, esponjas. No sé si sabéis algún otro nombre, me lo ponéis en los comentarios y así voy aprendiendo. Las nuestras van a ser de 2 colores, rosas y blancas, porque yo creo que quedan como más divertidas, pero bueno, podríais hacerlo solo de un color. Para todas las piruletas que vamos a hacer hoy vamos a usar brochetas, podemos usar palitos grandes o pequeños, nosotros usaremos pequeños. Bien, pues el primer tipo es tan sencillo como poner una nube o un marshmallow en la parte que no pincha de la brocheta pequeña. Ponemos encima de un plástico, de acetato, de lo que queráis, incluso como veremos luego de papel albal. Y no tenemos más que echar chocolate por encima. Podemos echarlo en los 2 sentidos o solo en uno, no sé cuál os gusta más, también ponedlo en los comentarios, a mí me gusta más solo en uno. Hace años hicimos también unas nubes que untábamos en chocolate y poníamos confeti, os dejo el vídeo por si queréis verlo. Nuestro segundo modelo de piruleta es cortar el marshmallow en finas rodajas, ¿lo veis? Esta es lo interesante de los 2 colores para este diseño. Entonces cortamos en distintos gajos, en realidad son pétalos, y vamos a hacer piruletas, las podemos hacer de 8 pétalos, de 5. Ponemos nuestro palito, le ponemos alrededor del palito un poco de chocolate y ahora vamos pegando encima de ese chocolate los distintos pétalos. A mí, como digo, me gustan de 5, pero podéis hacerlas de 8, lo que queráis. Ahora ponemos otro poco de chocolate encima y encima un marshmallow. Podríamos haber dejado solo el chocolate, que también es chulo. Bueno, para la siguiente nosotros vamos a usar nerds, que son unos caramelitos pequeñitos, podéis usar cualquiera que sea así pequeño. Bien, vamos a hacer una piruleta loca, como le llamamos nosotros, que es una piruleta, pues, veis, echando el chocolate de una manera un tanto loca. Entonces, no tenemos más que echar ahora los nerds como si fueran confeti. Esta es muy sencilla de hacer, a mí me parece que es súper divertida de hacer. Esta es genial para hacer con niños y se hace rapidísimo. Una vez que acabamos de hacer las piruletas, las vamos metiendo en la nevera para que el chocolate se quede duro. Para la siguiente vamos a usar petacetas, que son como unos caramelitos que cuando se ponen en la boca hacen plop, 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 van como estallando. Vamos a hacerla en forma de flor, podríais hacerla en forma de lo que fuera, de estrella, de corazón, de lo que os apetezca. Yo para hacerla lo primero que hago es dibujar una flor para que me sirva de patrón. Voy a dibujar 2. Y ahora encima de esto voy a poner un plástico, también podría haber puesto papel de horno. Y encima del plástico voy intentando copiar la flor con mi chocolate, usando la misma manga que he usado para las otras piruletas. ¿Veis? Repaso la flor con chocolate. Ojo, que no hace falta que quede perfecto, porque luego, como vamos a echar los petaceta, pues se disimula. Y remato en el centro para pegar bien el palito. De esta manera consigo que el palito de la piruleta se quede bien fijo a la piruleta, por el centro. Y ahora voy a dar otra capa, porque si no el pétalo sería muy débil y se puede romper fácilmente. Entonces doy 2 capas de chocolate a cada una de mis flores. Y una vez que he acabado es cuando les pongo los petacetas. Voy a poner petacetas de 2 colores, unos que son multicolores y dejan la lengua como de colores, y otros que en teoría lo dejan rosa, aunque cuando los estamos echando parecen amarillos, ¿veis? Pues nada, ya veréis. Ahora en cuanto los echáis, como en contacto con líquido suenan, pues suena pa, 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 pa. Pero no pasa nada, porque cuando el niño se lo toma, vuelve a sonar. Y también las meto en la nevera para que se endurezcan. Bien, vamos con la siguiente, que vamos a hacerlas con lacasitos. A mí estas me parece que quedan súper coloristas. Estas las vamos a hacer sencillas, aunque valdría cualquiera de las anteriores. Bueno, la flor no queda muy allá porque necesitamos cosas pequeñas, ¿no? Si no, quedarían feísimos los pétalos. Bien, pues hacemos unas piruletas redondas, que las movemos un poco para que se quede liso el chocolate. Y ahora no tenemos más que colocarle encima lacasitos. Vamos a intentar que los colores sean diferentes. Pues nada, esta una vez que acabamos, lo mismo, a la nevera. Y una variedad de esta es hacerlas con ositos de gominola. Bueno, pues cogemos nuestros ositos
y los ponemos encima de la piruleta que hemos hecho. Pero fijaros, hay un problema, aunque están buenísimas, según mi hija es la más rica de todas, el problema está en que no se ve muy bien, no hay color, ¿veis? Es una piruleta muy lisa. Para evitar esto, ya hicimos un vídeo hablando de los ositos de gominola, os lo dejo también en la tarjeta, en el que lo que hacíamos era usar chocolate blanco en lugar de chocolate negro, y fijaros qué diferencia, ¿eh? Pues nada, esta con chocolate blanco. Y ya vamos sacándolas de la nevera, fijaros cómo nos quedan. Esta también quedaría un poco mejor con chocolate blanco porque no se vería tanto negro por detrás, pero bueno, tampoco pasa nada. Las de las nubes a mí me encantan, son unas piruletas muy ricas que podemos poner también chocolate por el otro lado si queréis, ¿eh? Nada, fenomenales. Estas, ¿veis? Las hemos puesto en papel de plata, pero da igual, si tenemos cuidado a la hora de despegarlas, se despegan también muy bien. Y fijaros, imaginaros un centro lleno de estas piruletas, súper chulo, para bodas, bautizos, comuniones, fiestas infantiles, de adultos, en fin, para todos. ¿Veis? Hay que despegarlas con un poco de cuidado, pero ya están muy bien las de Nerds. Estas ya dije desde el principio que quedan genial porque son súper coloristas. Y por último vamos a despegar las de las flores, que son las que tenemos que despegar con más cariño, ¿veis? Yo me apoyo en la parte de atrás y en la de adelante para que no se rompan. Quedan genial, ¿eh? Estas son el éxito asegurado de la fiesta, ¿eh? Ya os lo digo porque además como suenan, les encantan. Mirad el ruido. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a me gusta. Y os recuerdo que os dejo en la descripción de este vídeo nuestras otras redes sociales y también los nombres de nuestros otros canales, para que os suscribáis si queréis. Tenemos uno de manualidades que se llama Ideas Fáciles y otro es de mi hija, Kitty Sweetie. Pues nos vemos en el siguiente tutorial.